El día de hoy la Corte, inesperado, ¿no? Saca una resolución en donde tumba como que un sabotaje que le estaban preparando a Claudia Sheinbaum. Desde hace algunos meses, entre el INE y el Tribunal Electoral empezaron a crear una figura jurídica para vetar a Claudia Sheinbaum. Y esta figura jurídica era el llamado modo honesto de vivir, ¿no? Entonces, aunque en la Constitución, en los requisitos para ser candidato a la presidencia, nunca aparece, es necesario tener un modo honesto de vivir, no aparece eso en la Constitución, ¿eh? Entre el INE y el Tribunal Electoral lo empezaron a introducir, que para ser candidato a la presidencia o cualquier cargo de elección popular era necesario demostrar un modo honesto de vivir. Lo que eso signifique, o sea, lo que chingadamente eso signifique, pero eso decían. Si no tenías el modo honesto de vivir, no podías ser candidato a la presidencia. Entonces, ellos introdujeron de esta manera muy perversa este nuevo condicionamiento entre, repito, el INE y el Tribunal Electoral. Y lo que querían era que poner a Claudia Sheinbaum, que ya no tenía el modo honesto de vivir, y acuérdense que empezaron a sancionar a Claudia Sheinbaum de que ella pues estaba haciendo pre-campaña o campaña por candidatos de Morena, aquí, allá, acullá, etcétera. También le pusieron a Ebrard y a Dan Augusto, pero realmente a que querían sancionar era a Claudia Sheinbaum. Ella empezaron a sancionarla porque reiteradas sanciones en contra de Claudia Sheinbaum, pues por ese tipo de cosas de que se fue de campaña, no sé qué, no se había herido, entonces ya no tenía el modo honesto de vivir. ¿Y qué creen? Ya no podía ser candidata a la presidencia. Ese era el plan, perverso hasta la médula. Pues hoy la Suprema Corte lo echó abajo, por increíble que parezca, y esta fue la votación final en donde a 7 votos contra 4 desecharon el modo honesto de vivir como requisito porque es discriminatorio. Proyecto modificado, me apartaría de cualquier párrafo análogo, similar al 102 al 116 y 129 al 132 en el proyecto ya, en el engroso ya definitivo. Señor ministro González Alcántara. En contra, apartándome de los criterios de contradicción con un voto particular que desarrollaré conforme a mi intervención. Gracias. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto reservándome un voto concurrente. Señor ministro Ortiz Alto. Con el proyecto modificado reservándome un voto concurrente. Señor ministro Gabriel Morales. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra por la inexistencia. Señor ministro Saldívar Ledo de Herrera. Con el proyecto modificado me reservo un voto concurrente una vez que ve el engrose. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto modificado. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto modificado, agradeciendo la disponibilidad de la ministra ponente, solo me reservaría un voto concurrente al ver el engrose. Señor ministro Pérez de Ayala. Obligado por la mayoría con el proyecto. Señora ministra presidenta Piña Hernández. En contra y con voto particular. Señora ministra presidenta, me permito informar que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta modificada. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de párrafos análogos que subsistan en el engrose, a los 102 a 116, 129 a 132. La señora ministra Esquivel Moza reserva su derecho a formar voto concurrente. La señora ministra Ortiz reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro Saldívar Ledo de Herrera reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro Lainez Potisek reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro Pérez de Ayala vota obligado por la mayoría. Con voto en contra del señor ministro González Alcántara Carrancá, quien anuncia voto particular, así como los señores ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo, y la señora ministra presidenta Piña Hernández, quien también anuncia voto particular. Sí, mi voto sería por la inexistencia, no en contra del criterio. De manera técnica, pero al final no quitan, ¿no? Esto de que no pueden utilizar el modo honesto de vivir para evitar que llegue Claudia Sheinbaum a la candidatura presidencial.
Sí, es un cambio importante, es una definición importante que hace la Corte, porque ya también se venía pintando la estrategia. Es una lista negra, literal, es una lista negra que viene construyendo el INE desde hace tiempo, que ha sido avalada por el Tribunal Federal Electoral con esta disposición que ellos mismos establecieron, en donde después de cierta cantidad de sanciones, pues ya no te puedes tú presumir que tienes este modo honesto de vivir. Sanciones electorales. Y tan se la sacaron de la manga que ni siquiera se tenía un criterio establecido. Podían ser 1, 2, 3, 10, 15, 20. O sea, eso lo iban a decidir ellos nada más como se les ocurriera, como han venido ellos haciendo, tomando varias disposiciones, como esto de las, ¿cómo se llama? Estas de la cautela preventiva, estas figuras que también se inventaron, tutela preventiva, sí. Todo eso tampoco existe. Todo eso se lo sacaron de la manga Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y fue avalada por el Tribunal Electoral. Nada de eso está en la ley. Así es como ellos han venido tomando decisiones y justificándolas en el Consejo General para inclinar la balanza evidentemente hacia un lado. Con esto de la tutela preventiva, o sea, no existe. Es un invento más que también se tiene que pronunciar por esto la Corte. Más adelante espero que lo haga. Pero ya lo importante es que con esto se derrumba esta lista negra. O sea, se estaba creando para detener el registro de los candidatos. Y sí, se habla de las candidaturas presidenciales, pero lo mismo pudo haber sucedido en las candidaturas a las gubernaturas, diputaciones, senadurías. Y ellos iban a poder sacar a la mala a cualquiera. Nada más con la decisión, ya no del INE porque ya se va Lorenzo Córdoba, pero sí del Tribunal Electoral. Ese lo siguen controlando, lo sigue controlando Felipe Calderón, Claudio X González y la derecha. Lo va a seguir controlando porque ahí está Reyes Rodríguez Mondragón, que es pues alfil de estos grupos. Pero pues ya la Corte lo echó para atrás y es un escenario que ya no más. Fíjate que, Mauricio, esto no termina ahorita. El día de hoy se reporta que ya se admitieron las controversias constitucionales, las acciones de constitucionalidad y todos los recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Plan B. Pero es interesante quién los va a revisar. Hoy lo publica así María Scherer. La Suprema Corte admitió los recursos de la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados en contra de la suspensión del Plan B en Coahuila y el Estado de México. En contra de la suspensión. Las impugnaciones serán revisadas por la segunda sala a cargo de las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Porque debo recordar que fue suspendido el Plan B por un ministro, Pérez Dayán, y ahora va a ser una sala, nada más la sala, donde hay mayoría con Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, para revisar estos recursos y seguramente pues los van a desechar y van a regresar a que sea operativo el Plan B. Ojo con el dato. Pero esto al final todavía no hay que cantar victoria, porque también claro que hay resistencias. Porque el Tribunal Electoral el día de ayer reveló el proyecto en donde pues proponen restituir a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. O sea, es finalmente, a pesar de que el Tribunal Electoral no es un tribunal laboral ni administrativo, sino es electoral, solo tiene que meterse a lo electoral. Que Edmundo Jacobo no es ni candidato, no es aspirante, no es líder de un partido político, nada de eso. Bueno, pues va a asumir funciones que no le corresponden y lo va a restituir en su lugar, ¿no? En la cuestión laboral, porque no es ni siquiera constitucional o no es un juez federal. La verdad es que es completamente inválido porque está asumiendo esferas, competencias que no le corresponden, pero bueno, sí lo va a hacer y ahí vamos a ver que va a regresar Edmundo Jacobo. Ni una semana estuvo fuera, Mauricio. Sí, ya está pintado. Ya la estrategia está marcada en esto de que Edmundo se mantenga en el INE para que Lorenzo pues mantenga algo de control. Ese es el objetivo. Pero yo se los decía y ese es mi punto de vista. Pueden quedarse allá todos ellos, pero una vez que llegue el nuevo consejero presidente, si efectivamente es un consejero independiente, verdaderamente autónomo de estos grupos, pues no importa que esté ahí Edmundo Jacobo, lo va a sentar en su escritorio, le va a poner ahí su computadora y le va a decir ahí quédate trabajando. Y se va a poder trabajar y se va a poder hacer y deshacer muchas cosas en el INE con o sin Edmundo Jacobo. Y en una de esas el propio Edmundo hasta se va solito, porque también van a venir las auditorías.
ya tampoco habrá un manto protector del consejero presidente, y cuando el órgano interno de control empiece a sacar todas las tranzas del mundo Jacobo, en una de esas él solito dice, ¿saben qué? Ya me voy, porque si se queda ahí lo pueden agarrar. El señor no tiene fuero, él no es un diputado, no es un senador, no tiene esta protección en contra de las acciones de la justicia, y si lo agarran, pues se va al bote. Entonces, las cosas no van a ser tan fáciles como las está pensando Lorenzo Córdoba, que en la teoría, porque a él le encanta esto de la teoría, todo pinta muy bonito, dejando ahí Edmundo Jacobo sin cambiar la estructura del INE, pero la realidad política se le va a imponer. Eso ya lo van a ver. Bueno, vamos a otro tema. Fíjate que el día de ayer, Mauricio, debatieron Sergio Gutiérrez Luna y Lorenzo Córdoba. Sí, por increíble que parezca, en la UNAM. Y bueno, Sergio Gutiérrez la verdad es que le dio una buena madrina, hablándole sobre varias cosas. Por ejemplo, habló Sergio Gutiérrez que el enojo de Lencho y Ciro Gómez Leiva, y repito, se lo dijo en su cara porque estaba al lado, es por los sueldos, porque lo están recortando la pensión dorada. Vamos a escucharlo. El inicio de este diferendo, donde destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama han sostenido que una reforma electoral solo puede ser lo que ellos dicen que debe ser y no lo que el legislativo hace, inicia con un diferendo que tiene que ver con los sueldos. Este debate, tengo aquí un ejemplar del amparo que presentó el consejero Ciro Murayama, donde él señala en esta promoción, en esta demanda, que el cargo para presidente de la República tiene una reducción en su ingreso de 1.474.000 pesos, lo que le afectaría a su percepción anual, la cual ascendió a 3.137.000 pesos. Ya inicia un diferendo que tenemos en el partido Morena con destacadamente el consejero Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado de la autonomía del INE, pero la autonomía, ¿para qué? ¿Con qué cauce? ¿Qué dirige esa autonomía? Nosotros creemos y consideramos que hubo un mandato muy claro en la elección del 2018 y en la elección del 21, donde la sociedad demandó austeridad en el ejercicio del gasto público. Entiéndanse, poderes de la Unión y órganos autónomos. Creemos nosotros que la sensibilidad de quienes integran estos órganos, entes, poderes que están previstos en la Constitución debe derivarse de esa demanda social. Nunca apreciamos, nunca vimos esa empatía o esa sensibilidad para adecuar una realidad administrativa, burocrática, a lo que demandaba la sociedad. Por un lado. Y por otro lado, Sergio Gutiérrez también señaló que a los consejeros electorales le falta prudencia, que no fueron imparciales con Morena y que usaban los medios para incidir las decisiones en el INE. Eso fue lo que dijo Sergio. Yo he sostenido muchas veces, y lo sostengo hoy nuevamente, que a mí me parece que la función del árbitro electoral, su independencia que tanto defienden, va aparejada de algo muy importante, la prudencia. Creo yo, lo afirmo contundentemente, no ha existido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional de darle la garantía y la certeza a todos los jugadores de la arena democrática, que son destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama. Incluso en varios momentos, cuando era representante como consejero del INE, promoví acciones jurídicas denunciando que prejuzgaban sobre asuntos próximos a resolverse en el Consejo General. ¿Qué pasaba en aquel momento? Había algunas polémicas sobre las mañaneras y lo que decían el consejero Lorenzo y Córdoba era hacer un rol de medios para tratar de inducir la forma en la que pretendía que resolviera el tema el Consejo General. Me quedan dos. Y bueno, ahí está Mauricio Sergio Gutiérrez y bueno, pues enfrente al lado, pero ¿dónde estaba Lorenzo Córdoba? Sí, ahí le dijo todas sus verdades. Fue una reedición de lo que se vivía cuando él era representante de Morena ante el INE, con una diferencia importante.
que cuando están en la sesión del INE, Lorenzo Córdoba es el mandamás, él que en cualquier momento te manda a callar, en cualquier momento incómodo, él le pasa el turno a otra persona y tan se acabó la discusión, solo que ahora como él no estaba encabezando la reunión del Consejo General, ahora sí se tuvo que tragar todas las palabras que le echó encima Sergio Gutiérrez. Y que se vaya acostumbrando, porque ya se le acabó. Ya no va a tener ese poder, ya no va a poder callar a los demás cuando lo incomoden, y ahora tendrá que escuchar todas las opiniones, aunque no le guste lo que digan, sobre todo los ciudadanos.